Hoy te enseño a hacer 4 opciones de sándwiches helados para que elijas el que más te guste. Son muy fáciles de hacer. Empezamos con el que fue mi preferido de los 4, es el estilo chocotorta. Vas a necesitar 200 gramos de galletitas sabor chocolate. Acá estoy usando las chocolinas y las vas a triturar con ayuda de una procesadora o licuadora. O puede ser poniéndolas en una bolsita y presionando con un palo de amasar. Una vez tengas las migas, les vas a agregar 100 gramos de manteca derretida o mantequilla como se conoce en otros países. Yo aprovecho a hacerlo en el mismo lugar, pero si no podés volcar las migas en un bol y mezclas con la manteca. Una vez así, volcás la mitad en el molde y la otra mitad vas a guardarla para más adelante. Y si el molde no es desmoldable, previamente forralo con papel film o con papel manteca. Este es un molde cuadrado, como podés ver, de 14 centímetros. Presiona con ayuda de un pisapapas o algún vasito que tengas que quede bien desparramado y que cubra toda la superficie. En las esquinas me ayudé con una cucharita, en mi caso me costó un poco más porque era un molde alto. Resérvalo por un momento mientras hacemos el relleno. Vas a batir 150 mililitros de crema de leche o nata para montar con mínimo un 35% de materia grasa hasta casi llegar a picos firmes. Un poco antes vas a parar y vas a añadirle 150 gramos de queso crema. Integralo y por último le vas a agregar 300 gramos de dulce de leche repostero. Previamente lo ablandé un poco en el microondas unos segundos o si no lo que podés hacer es hacerlo a baño María. Esto lo hacemos para que resulte más fácil integrarlo. Lo hice con espátula, pero puedes seguir haciéndolo con batidora. Lo volcás sobre la base que hicimos, emparejás y llevas al freezer por lo menos 2 horas. Esto lo hacemos para que quede más firme, pero a la vez no termine de congelarse todavía. Una vez pasado el tiempo, vas a ponerle por encima la mitad de la mezcla de galletitas y manteca que guardamos. Lo que hago para que vuelva a quedar húmeda es ponerla un ratito a baño María o unos 30 segundos al microondas. Esparcí por toda la superficie y presiona. Hacelo con cuidado pero con firmeza para que quede súper compacto. Y llevas al freezer por otras 2 horas mínimo. Desmoldás y cortás en cuadrados o rectángulos del tamaño que te gusten. Si te cuesta cortar, podés pasar el cuchillo por agua caliente, lo secás y ahí vas a cortar con más facilidad. El siguiente es el de café. Para este vamos a usar galletitas de sabor coco o vainilla, aunque si lo preferís podés usar sabor chocolate. Son 150 gramos de galletitas que vas a triturar hasta obtener migas. Y les vas a añadir 75 gramos de manteca o mantequilla derretida. Mezclas muy bien y volcas la mitad en el molde, previamente forrado con papel film o con papel manteca si no es desmontable. Presionas bien y las demás migas las guardas. El molde es el mismo que antes, de 14 centímetros. Para el relleno de café vas a necesitar 300 gramos de crema de leche con mínimo un 35% de materia grasa y una cucharada de café instantáneo. Del total de la crema vas a sacar 4 cucharadas que vas a mezclar con el café. Ahora llevas al microondas por unos segundos hasta que se disuelva completamente el café. Fíjate que quede bien homogéneo y espera que temple en heladera. Una vez que esté templado vas a batir el resto de la crema de leche hasta llegar a picos firmes. Y ahora le integras 200 gramos de leche condensada. Y por último le incorporas la mezcla de café. Yo a la leche condensada la hago casera, es bastante cara en mi país, así que la hago así para economizar. Pueden buscar recetas en YouTube, hay muchas, algunas más económicas que otras. Yo hago una de Ana Recetas Fáciles, seguro que la conocen. Les dejo el enlace abajo para que vayan directo si les interesa. Volca y esparcí la crema sobre la base de galletitas y llevas al freezer por mínimo 2 horas. Pasado el tiempo, encima le pones la mezcla de galletitas que guardamos. Y para que vuelva a tomar humedad, tenemos que llevar al microondas unos 30 segundos o podés hacerlo a baño María. Desparrama bien y presiona. Las esquinas también es importante que queden bien presionadas. Lleva al freezer por otras 2 horas más mínimo. Desmoldá y corta en rectángulos o cuadrados del tamaño que te gusten. Seguimos con los de sabor chocolate. Vas a triturar, como hicimos anteriormente, 150 gramos de galletitas, esta vez sabor chocolate. Una vez tengas las migas, les vas a añadir 75 gramos de manteca o mantequilla derretida.
Mezclas bien hasta que los dos se integren y quede así. Usamos el mismo tamaño que antes, un molde de 14 centímetros. Tiene que estar previamente forrado con papel film o papel manteca. Y vamos a volcarle la mitad de la mezcla de migas. Presionas muy bien toda la superficie, importante también las esquinas, reservas y también guardas para después la otra mitad de las migas. Para el relleno vas a necesitar 65 gramos de leche condensada y 65 gramos de chocolate semi amargo, que vas a derretir a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos. Ahora vas a mezclarlos y te recomiendo que la leche condensada también la ablandes un poco. Así la mezcla no queda tan espesa como me pasó a mí. La leche condensada estaba un poco fría y eso me endureció el chocolate. Lo ideal es que la mezcla quede más diluida. Ahora vas a batir 250 mililitros de crema de leche, la misma que venimos usando, hasta tener picos firmes. Y agrega un poco de la crema a la mezcla de chocolate para equiparar densidades. Así se integra todo mucho mejor. Fíjate que como te dije quedó muy espesa la mezcla de chocolate y me costó integrar la crema. La forma de solucionarlo fue llevar por unos segundos, muy poquitos, unos 5 segundos, la mezcla al microondas para que se integre todo mejor. Lo mejor es que la mezcla de chocolate y leche condensada quede fluida desde el comienzo. Y ahora sí integran esta mezcla a la crema que batimos. Volcas en el molde, emparejas bien y llevas al freezer por mínimo 2 horas. Pasado el tiempo vas a volcarle la mitad que nos quedó de la mezcla de galletitas. Recordá, vas a llevar al microondas o a baño María, como hicimos antes, para que se humedezca. Esto sobre todo lo hacemos si el ambiente es frío porque la manteca se va a endurecer. Presionas súper bien y llevas al freezer por otras 2 horas mínimo. Desmoldás y ahora cortás en el tamaño que más te guste. El último que vamos a hacer es el de sabor Oreo. Vas a triturar 300 gramos de galletitas Oreo, podés hacer menos cantidad si lo preferís y que te queden unas capas más finas. Eso lo podés regular. Una vez tengas las migas, aparta unos 50 gramos y guardalos. Y al resto ahora le vas a agregar 80 gramos de manteca o mantequilla derretida. Mezclas muy bien y volcas la mitad en el molde, del tamaño que venimos haciendo, 14 centímetros. Presiona muy bien y reservas por un momento. También guarda la mitad de las migas que quedaron. Para el relleno vas a batir 250 mililitros de crema de leche, la que venimos usando, hasta tener picos firmes. Ahí le agregas una cucharada de esencia de vainilla y 75 gramos de leche condensada. E integras muy bien. Y ahora añadí esos 50 gramos que apartamos de migas. Una vez incorporadas, volcá en el molde y esparcí para que quede parejo. Lleva al freezer por mínimo 2 horas y pasado el tiempo vas a volcarle la mezcla de migas por encima. Como ya hicimos antes, llévalas al microondas si es necesario o a baño María para que tomen humedad. Presiona toda la superficie con cuidado pero con firmeza para que quede compacta. Y vuelve a llevar al freezer por otras 2 horas mínimo. Corta en el tamaño deseado y disfruta. Ya tenemos las 4 opciones, decime en comentarios cuál fue tu preferida. Déjame un like si te gustó y suscríbete para ver más. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.